Un saludo para todos los radioyentes, la radio, la voz de María. Estamos con este programa que se titula así, La Iglesia, el edificio divino, según una frase preciosa del gran Papa San Pablo VI. Estamos siguiendo sus audiencias generales. Nos referimos a una de diciembre de 1963 y dice así: queridos hijos e hijas, os saludamos a todos cordialmente con los sentimientos y emoción que las próximas fiestas de Navidad hacen brotar en nuestro espíritu. Esta audiencia se coloca unos días antes de la Navidad y todo huele a Navidad, ¿no? En Roma y aquí en Guayaquil y en el mundo entero, porque la Iglesia es católica, es universal. En el mundo entero vemos las luces de la Navidad, todo respira ese ambiente tan precioso que es el recuerdo del nacimiento del Hijo de Dios, que se hizo hombre en el vientre, en el seno de la Virgen María, y nacido en Belén. Pues sí, dice el Papa, con los sentimientos y emoción que las próximas fiestas de Navidad hacen brotar en nuestro espíritu. Efectivamente, siempre la fiesta de Navidad es algo entrañable para todos, fiestas también de la familia, donde se reúnen todos los hijos que están dispersos en otras ciudades, etcétera. Se suelen reunir en torno a los padres, los hijos. Son unas fiestas verdaderamente entrañables, la fiesta de la Navidad. Continúa el Papa Pablo VI diciendo: vuestra venida nos parece penetrada del espíritu de esta santa conmemoración. Vuestra venida, o sea, son peregrinos que van a Roma de todas las partes del mundo, ¿no? Y nos parece que esta visita está penetrada del espíritu de la Navidad, de esta santa conmemoración, ¿no? Porque todo respira ya a la Navidad, ¿no? Son unos días cercanos a Nochebuena, Navidad, y dice, y aumenta en nosotros la complacencia por vuestra visita. O sea, el Papa se alegra aún más que en este tiempo navideño, pues los peregrinos se acuerden del Papa, de Roma, del Vaticano, hacer una visita. No son solamente turistas que van a ver el Coliseo romano o cosas espectaculares que hay en Roma, dignas de ver, pero también la visita espiritual, la visita a los santos sepulcros, a los sepulcros de San Pedro, San Pablo, también la Basílica de San Pablo Extramuros, donde están los restos de San Pablo, etc. Y dice que nuestra complacencia aumenta por vuestra visita como si se tratara de hijos que buscan la alegría de encontrarse en la casa paterna. Así es, En Navidad, cuántos hijos que están en otras ciudades, en otras naciones, pues llegan a su ciudad de origen para reunirse con los padres, con los otros hermanos, para celebrar estas fiestas entrañables de la Navidad, ¿no? Y el Papa compara así también la familia espiritual, que es la Iglesia, con un padre espiritual, el Papa, el pontífice, la cabeza visible de la Iglesia, el Papa. Bien, y gustan la alegría de encontrarse en la casa paterna. Cuántos peregrinos que van de España, de Francia, de Alemania y de otros continentes que van al encuentro del Papa, ¿no? Como hijos que se reúnen en torno a la casa paterna, en este caso el Vaticano, San Pedro, donde reside el Papa. Y se sienten contentos de poder gozar unos momentos de intimidad espiritual. La alegría de encontrarse tantos peregrinos de todo el mundo y en esa intimidad espiritual, visitar la tumba de San Pedro, visitar la basílica, estar presente en la audiencia que cada miércoles hace el Papa, estupendo, ¿no? Bueno, y continúa el Papa Pablo VI. Así nos sucede, pues, con el pensamiento de la festividad navideña, sentimos más vivos los vínculos de caridad que nos une a todos en Cristo Jesús. A todos
los cristianos nos une en estos días más esos vínculos de saber que el que ha nacido en Belén por obra del Espíritu Santo y de María Virgen es el Salvador de todos. Y no es un mero recuerdo. Hoy también, como decía San Jerónimo, ¿de qué sirve que Cristo haya nacido en Belén si no nace en tu corazón? Eso es lo importante. Esos vínculos de caridad que nos une a todos en Cristo Jesús. Que Cristo está naciendo en el hermano, y en mí, y en ti, en todos. Son los vínculos de la caridad que nos une, ¿no? Continúa el Papa diciendo, haciendo de todos vosotros nuestros hermanos en la fe y en la caridad, e hijos nuestros en la santa familia de la Iglesia. Hermanos en la fe, en lo que creemos, en Cristo, Salvador del mundo, que ha muerto por nosotros, que ha resucitado, y en la caridad que nos une, el amor. Amaos como yo os he amado, el lema, el mandamiento de Jesús. Y la fe que nos dice que Cristo ha muerto por nosotros y ha resucitado. Recordemos siempre que no se puede separar la Navidad de la Pascua. Es todo un misterio de Cristo. Su encarnación en el seno de la Virgen María, su nacimiento en Belén, la Navidad, su pasión y muerte y resurrección en Jerusalén. Es todo un misterio. Uno. Yo recuerdo que en España, cuando yo era niño, pues los vecinos en estas fiestas navideñas se saludaban diciendo Felices Pascua, Pascua de Navidad, le llamaban Pascua. Ahora ya, a raíz del Concilio Vaticano II, más se insiste en la Pascua referido a la Semana Santa, ¿no? A la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es la verdadera Pascua, ¿no? Pero también, como está unido el misterio de Cristo a su nacimiento, es todo uno, no podemos separarlo, como si una cosa fuese la Navidad y otra cosa distinta fuese la Pascua, no, es un misterio único. Por eso, en España, me acuerdo que se decía, Felices Pascua de Navidad, y nos comíamos los cordiales y los mantecados y las tortas de Pascua, decíamos, tortas de Pascua, con el anís anisado, con un poquito de... Bien, era una cosa maravillosa. Estaba la rondalla, formada por muchos hombres, que iban cantando con panderetas, con guitarras, de casa en casa. Villancicos. Yo me acuerdo, siendo niño, tenía 10 años, y me acuerdo de eso con nostalgia, con alegría, ¿no? Iban una rondalla a lo mejor eran 15, 20 personas, casi todos hombres, con sus guitarras cantando los villancicos de casa en casa. Y cuando llegaban, me acuerdo, cuando llegaban a una casa que ese año, o hacía poco tiempo, había muerto un familiar, entonces se quitaban el sombrero y rezaban despacito un Padre Nuestro, un Ave María, no cantaban, ¿no? Por respeto al luto, ¿no? A la viuda, había muerto el marido hacía poco, o el papá, y entonces en esa casa había todavía el duelo, el dolor, entonces rezaba un Padre Nuestro en vez de cantar villancicos. Son tradiciones preciosas que ha tenido la Iglesia y que ahora las tiene de otra manera, porque yo estoy aquí en Guayaquil y cantamos en la Misa del Gallo, cantamos con gozo las calendas preciosas y hacemos el pesebre, el nacimiento en la iglesia, y hacemos las posadas, y la iglesia siempre se renueva y es maravillosa. Bien, continuamos diciendo, dice el Papa, la Navidad, il Natale, dicen los italianos, la Navidad, por tanto, nos hace comprender mejor la comunidad de sentimientos y de gracias de la vida católica. O sea, que en estos momentos, siempre, durante todo el año, la vida católica, la expresión de la fe católica, se vive durante todo el año. Pero en Navidad nos hace comprender mejor la comunidad de sentimientos. ¿Qué sentimientos? Porque todo un Dios se hace hombre. Imagínate que uno, dicen los exegetas y teólogos, que uno de los motivos por los cuales Lucifer y los malos espíritus se rebelaron contra Dios
el ángel más bello y otros ángeles, se rebelaron contra Dios. Uno de los motivos que se rebelaran contra Dios es porque mm, tenían que adorar a un hombre. ¿Cómo? Un ángel es superior a los hombres. Cuando supieron el plan de Dios, que el Hijo de Dios, el Verbo eterno del Padre, se iba a hacer hombre en el seno de la Virgen María y que hasta los ángeles le adorarían porque sería el Señor, el Kyrios del universo, por su pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo, dice que se rebelaron. ¿Cómo? Adorar a un hombre. ¿Eh? Y sin embargo, a nosotros nos da Dios la gracia de adorarle, a este niño que nace en Belén. Aumenta en la Navidad estos sentimientos católicos de fe y de caridad hacia aquel que se hizo hombre por nosotros. De manera, yo me acuerdo que estando en Roma, estudiando el doctorado, pues en la Gregoriana, un profesor decía que el misterio de la Navidad se explica bien y se expresa con un verbo, el verbo envolver. Y yo me quedé así un poco, digo, ¿por qué este profesor Toniolo, italiano se llamaba, el profesor Toniolo, que era servita, de los servitas de María, dice que el verbo envolver expresa todo el misterio de la Navidad? ¿Envolver? ¿A qué se refiere? Claro, se refiere al capítulo 2 de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, que nos habla de que el niño de Dios fue envuelto, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y cerquita, los pastores fueron envueltos en la luz, en la gloria de Dios. Los pastores envueltos, el verbo envolver, y el niño envuelto en pañales, envolver. Entonces, el verbo envolver resume toda la Navidad. Y lo explicó el profesor así. Dios se hace hombre envuelto en pañales para que el hombre, representado en los pastores, representa a toda la humanidad, sean envueltos en la gloria de Dios. Dios se hace hombre para que el hombre llegue a ser Dios. Ese es el misterio de la Navidad. Impresionante. Bellísimo. Pues bien, en este tiempo de la Navidad, estos sentimientos de fe, de que Dios se hace hombre por mí, por ti, por todos los hombres, para que el hombre llegue a ser Dios, aumenta. Esos sentimientos de fe y de caridad aumenta en la Navidad, como familia católica, en torno, en este caso, al Papa, ¿no? Representado la Iglesia Católica en estos peregrinos que van de todo el mundo al encuentro del Papa en la Basílica de San Pedro. Bien, continúa el Papa diciendo, dentro de esta comunión os expresamos nuestros mejores augurios, nuestros mejores deseos para las próximas fiestas, tan llenas de dulzura. ¿Cómo no conmoverse ante ese niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la catalima, dice el griego, en la sala? O sea, nosotros siempre hemos pensado más bien en una gruta que había en Belén, pero una explicación que hacen los exegetas modernos dicen que casi sería una irresponsabilidad de José irse a buscar de casa en casa, en Belén, de posada en posada, ¿no? Dicen los exegetas modernos, estudiando las escrituras, dicen que José y María van a hacer el censo por orden del emperador, como todo ciudadano, pero van a su casa, a la casa paterna, a casa de José. Es como si tú estás inscrito en Balsar, y tú eres de aquí, del Guayas, está inscrito tu nombre en Colimes, en Balsar, y hay un censo, y está inscrito allí, pues tienes que ir. Pero si vas a Colimes, o a Balsar, o a Santa Lucía, cualquier cantón del Guayas, pues si vas hacia allá, pues no vas a ir de casa en casa, irás a casa de tus padres, ¿no? Claro, tú estás aquí viviendo en Guayaquil, pero tus padres todavía viven allí en el campo, en Colimes, o en el cantón, en el pueblo. Entonces vas a casa de tus padres.
Entonces José va a la casa paterna. Pero las casas en Israel tenían un solo ambiente. No había así habitaciones como tenemos ahora, ¿no? Era un solo ambiente donde con esteras, no había camas, colchones no había. Entonces eran esteras que se tiraban al piso y allí dormían todos. Pero claro, como habían venido para el censo todos los hermanos de José, de San José, todos los hermanos, los primos, los tíos, la casa estaba llena, pues claro, la Virgen María eh, no se iba a poner a dar a luz allí en medio de todos los primos y los tíos. Entonces, San José, como todas las casas en Israel, eran casas agrícolas, tenían sus animales que los llevaban a los campos a recoger los productos del campo, el, el trigo, la cebada, las frutas, etcétera. Utilizaban burros, las mulas. Entonces toda casa tenía adosada la cuadra, ¿no? Estaban los animales. Entonces San José, pues abrió la puerta, dice el Evangelio, porque no había sitio para ellos en la catalima. En griego, catalima es sala. No había sitio para ellos en la sala. Tanta gente allí, familiares de José, que habían venido de todas partes a hacer el censo mandado por el emperador César Augusto. Entonces San José, pues, abrió la puerta del establo, la cerró, y allí con su esposa, pues, aderezó como pudo unas pajitas, unas pajas secas, estas que comen los animales, y allí dio a luz a María, a su hijo Jesús, ¿no? Entonces, eh, es como no llenarnos de dulzura, ¿no? De alegría ante este hecho, que todo un Dios, Dios de Dios, luz de luz, es Jesús, y que el Padre lo manda y nace en un establo y lo pone en en el pesebre donde comían los animales, una mangiatoia, dicen los italianos, eh, donde comían los animales, el pesebre, allí lo puso. Qué ternura, qué dulzura de Dios, que no busca para su hijo un palacio inaccesible. ¿Eh? Aquí en Guayaquil, como en tantos sitios, hay ciudadelas inaccesibles, no se puede entrar. Solamente con el permiso del guardián, etcétera, son inaccesibles. Qué impresionante que el Hijo de Dios nace en un pesebre, porque no hay sitio para ellos en la sala, la catalima. ¿Eh? Por eso cuando llegan después los pastores, dice que todos los que estaban allí, José y María con el niño, se alegraban por lo que decían los pastores. Claro, José ya avisó, después de dar a luz María, su esposa, pues avisó a los parientes que estaban en la casa, estaban allí mismo, y todos quedaban maravillados de lo que contaban los pastores, que este era el Mesías, el que iba a salvar al pueblo de todos sus pecados, y todos, dice el Evangelio, y todos quedaban maravillados, todos. O sea que había, pues todas las familiares de José, estaban en la casa de José. Bueno, esta es la última interpretación que hacen los exegetas estudiando el nacimiento de Jesús y que tiene mucha lógica, ¿no? Tiene mucha lógica. Y que nos llena de, como dice el Papa, estas próximas festeras tan llenas de dulzura. ¿Eh? Un niño que nace en un establo y que es colocado en el pesebre, en el lugar donde comen los animales. ¿Eh? El buey y la mula, decía. Esto también es una interpretación teológica, porque Isaías dice que el buey conoce el pesebre, el asno, la mula conoce a su Señor, pero Israel no me conoce. O sea que ya en el misterio de la Navidad está anunciado la pasión de Cristo, su muerte, el rechazo de su pueblo. No lo queremos, suéltanos a Barrabás, crucifícale. O sea que ya en la Navidad ya está anticipado el rechazo que tendrá Jesús. Vino al mundo, el mundo no le conoció. Vino a los suyos, a los judíos, y no le recibieron. Pero a cuanto le reciben le da el poder de llegar a ser hijos de Dios. O sea que ya en el misterio de la Navidad está anunciada la Pascua. Y las tablas del pesebre anuncian la cruz. O sea, es toda una interpretación teológica que hace referencia al gran misterio. Único, Navidad y Pascua. El misterio de Cristo. Encarnado, que nace, vive, predica el reino de Dios, muere
resucita y exaltado a la diestra de Dios, envía el Espíritu Santo. Es todo un misterio. El misterio de Cristo, Salvador del mundo y Mesías esperado por Israel. Y rechazado. Vino a los suyos. Dice el prólogo del Evangelio de San Juan, que vino Jesús a los suyos, la palabra hecha carne, la luz verdadera, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Fuera ese. ¿Y qué hacemos? Suéltanos a Barrabás. ¿Y qué hacemos con el rey de los judíos? Crucifícale. Este fue el grito que expresa los sentimientos de Israel, y que expresa también el llanto de Jesús. Dichosos los que lloran, serán consolados. Cristo fue consolado. Al resucitar el Padre lo resucitó y lo puso como Kyrios, Señor del universo. Fue consolado. Dichosos con los que lloran. Jesús lloró viendo Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina a sus pollitos y no habéis querido? ¿Quién se enteró de la Navidad, del nacimiento del Hijo de Dios? Unos poquitos, pastores. Y unos días después, presentado en el templo, un anciano, Simeón, una viuda, ya ancianita, de 80 años. Ana se alegra. Los pastores, José y María, la Virgen, el anciano Simeón, la anciana Ana. Todo esto representa al resto de Israel que espera al Mesías. Unos poquitos. No te asustes. Y somos pocos en la iglesia, con la pandemia, con tantas cosas. No es cuestión de número, sino de fe, de creer. Bueno, continúa el Papa en esta audiencia diciendo: nos parece muy precioso este momento, este momento que se acerca, la Navidad. Esta audiencia la hace el Papa en la Basílica de San Pedro unos días antes de Navidad, la Navidad del año 1963. Bien, pues nos parece muy precioso este momento, dice el Papa, y lo aprovechamos para sumar a nuestras felicitaciones, las felicitaciones navideñas. Sumamos a estas felicitaciones algunas paternales exhortaciones. El Papa va a exhortar, lo que se llama el magisterio de la Iglesia. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la patrística, todos los padres de la Iglesia, y luego también tenemos el magisterio, a través de los concilios, de las audiencias de los papas, de las cartas encíclicas, etcétera, etcétera. Algunas paternales exhortaciones para la mejor celebración de vuestra Navidad. Son exhortaciones muy obvias, pero quizá no os disgustará escucharlas de nuestra boca. Va a decir el Papa ahora, vamos a escuchar del Papa algunas exhortaciones que ya dirá, son obvias, ¿no? Quiere decir que ya son conocidas, pero escuchadas de nuevo de la boca del Papa, pues siempre nos alegra, ¿no? Como decía San Pablo a los filipenses, para mí el recordaros siempre las mismas cosas no me cansa, y a ustedes le hace bien. El recordarles siempre que Cristo murió por ti, que resucitó, que está a la derecha del Padre, que intercede por nosotros, todo el misterio de Cristo. A mí el recordaros siempre las mismas cosas, no, a mí no me cansa, decía San Pablo, y a ustedes le hace bien. Así también el Papa Pablo VI, el Papa habla en este sentido, ¿no? Continúa esta audiencia diciendo: vuestra Navidad, tratad de celebrarla religiosamente. Atento a que la Navidad se quede solamente en puros regalos y compras de vestidos nuevos y tal, que bueno, está bien intercambiarse regalos, fruto del amor, del cariño, o estrenar algún vestido nuevo para esta fiesta entrañable de la Navidad, está bien, pero no quedarse en eso. Hay que tratar de celebrarla religiosamente. ¿Y cómo? Pablo VI, dinos, ¿cómo se puede celebrar religiosamente? Pues dice el Papa, parecería superflua y casi ofensiva semejante recomendación si no supiéramos que la fiesta cristiana, por excelencia, la del nacimiento de Cristo, la de la encarnación del Verbo de Dios, ha sufrido en nuestro tiempo y en la sociedad que nos rodea cada vez más profana e insensible al valor de la fiesta cristiana,
muchas transformaciones, algunas puramente exteriores y comprensibles, otras más expresamente dirigidas a dar a la Navidad otro aspecto, distinto del religioso y sagrado de su rito, distinto del pesebre, de los pensamientos humildes y sublimes que infunde este gran misterio. Sí, ha habido muchas transformaciones. El 1 de enero, por ejemplo, que es la fiesta de Santa María, Madre de Dios, el Año Nuevo, pues se transforma en puro quemas de viejos aquí en Ecuador y fuegos artificiales y tantas cosas profanas que nos desvían del verdadero sentido religioso de la Navidad, dice el Papa, ¿eh? Entonces vosotros procurad que vuestra Navidad sea religiosa. ¿Estás escuchando? Quizá algún taxista va en el taxi y me está escuchando la radio La Voz de María y me escucha este programa, o estás en casa. Pues mira, escucha con atención. Dice el Papa: procurad que vuestra Navidad sea religiosa, que todos estéis presentes en espíritu y personalmente en las sagradas funciones. O sea que hay que estar presente en las sagradas funciones, en la Eucaristía, en la llamada Misa del Gallo, la Misa de Navidad, en las novenas, en los cánticos, los villancicos. O sea, haced de vuestra Navidad algo más religioso, no solamente otros aspectos. Que os imprima en el alma pensamientos y propósitos dignos de cristianos, que celebran el primer y conmovedor encuentro con Cristo, pequeño y pobre, para ser nuestro hermano, nuestro ejemplar y nuestro Salvador. Prepararos bien, de una forma religiosa, ante este acontecimiento de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, que nace pobre, pequeño, de la Virgen María, en el pesebre de Belén, en el portal de Belén. Continúa el Papa diciendo: conservad en vuestra Navidad el carácter de fiesta hogareña. Fiesta hogareña, ¿cómo? Pues hagan el pesebre, el nacimiento, aunque sea, ay padre, que no tenemos mucha plata, bueno, aunque sean figuritas pequeñitas, pero celebrad vuestra Navidad con carácter de fiesta hogareña, haciendo el pesebre, aunque sean figuras pequeñas, San José y la Virgen, Niño Jesús, los pastores, los Reyes Magos, el ángel que anuncia la buena noticia, celebrarlo así, cantando villancicos. Hermanos, quiten de vuestras casas ese señor gordo, rojo, de no sé qué llaman Papá Noel, no sé qué, fuera, eso quítenlo, eso no es la Navidad, eso es un invento de la Coca-Cola para unificar a todos los hombres para el negocio, vender más Coca-Cola y más dinero. Entonces, como a mejor se van a resentir los musulmanes o los ateos con la fiesta navideña del nacimiento del Hijo de Dios, dicen, yo no quiero esas cosas. Entonces, han creado este símbolo más universal de Papá Noel para que no se resientan, pero eso no es. Nosotros tenemos que ser fieles a nuestra tradición. Hay que poner en las casas ambiente navideño. Sí, en tu casa, en la iglesia. Yo ya he puesto en la casa parroquial, ya he puesto el nacimiento y también lo he puesto en la iglesia, con luces, estupendo, bonito, a la gente le gusta. Hay que conservar vuestra Navidad el carácter de fiesta hogareña, la novena en familia, luego el día 24, la misa del gallo, poner el niño en el pesebre, el leer una lectura de San Lucas 2, el nacimiento del Hijo de Dios, y la visita de los pastores, etcétera, y cantar villancicos, y etcétera. Conservar estas cosas, dice el Papa, y quiten lo que no sea navideño, lo que no sea la Navidad significa nacimiento del Hijo de Dios. Otras cosas quítenlas. Yo os aconsejo que quiten de vuestras casas ese Papá Noel todo rojo con el gorro, eso quítenlo. Nosotros tenemos que poner la figura de San José y la Virgen, el niño Jesús, el pesebre, los pastorcitos, las ovejitas, los Reyes Magos. Esto es lo que hay que poner. Lo dice el Papa. Conservad en vuestra Navidad el carácter de fiesta hogareña. Continúa el Papa diciendo: Cristo
al venir al mundo, santificó la vida humana en su primera edad, la infancia. Santificó la familia, y en especial la maternidad. Santificó el hogar humano, el nido de los afectos naturales más entrañables y universales. Santificó nuestra vida como es, con sus afectos, con sus vicisitudes, con sus dificultades, con sus trabajos, con sus destinos terrenos y celestiales. Procurar, dice el Papa Pablo VI, procurar celebrar vuestra Navidad a ser posible con vuestros seres queridos. Dice el Papa, celebrar la Navidad con vuestros seres queridos. Los papás, los hijos, los nietos, o sea, en un ambiente hogareño, con los seres queridos, dice el Papa. Y dad el regalo de vuestro afecto, vuestro cariño, de vuestra fidelidad a esa familia, papá, mamá, los abuelos, los nietos. Nada de llevar, a veces se llevan a los ancianitos a los asilos, no, mejor siempre que sea posible, siempre el anciano que tiene ya Alzheimer, Parkinson, está enfermito, en casa, que lo cuide la familia, si hay que contratar una señora, alguien que le ayude. Pero hermanos, es el hogar, no son los asilos. A veces una familia, bueno, manda a asilos a sus seres queridos, pero bueno, si a ti te mandan a un asilo, recuerda que en una silla de ruedas, anciano y enfermo, contigo está Cristo. Y puedes estar lleno de felicidad en una silla de ruedas, adorando a Cristo, amando a Cristo. No te desesperes por nada, no nos desesperemos. No te olvides, dice el Papa, que en la familia habéis recibido la existencia. No, como dice el Papa Francisco, atención a esta sociedad del descarte. Se descarta, se desecha a los ancianos, que se vayan a asilos, Cuidado, esa sociedad del descarte, todo se descarta. Eso no vale, fuera, se tira. Cuidado, hermanos. Estemos atentos a respetar que hemos recibido la existencia de unos padres. Y los padres también tienen los abuelos, y toda una tradición familiar. Y con ella, sin duda, la formación y la educación cristiana. Nuestros padres nos han llevado al bautismo, a la iglesia, nos han llevado a hacer la primera comunión. Yo agradezco a mis padres estos detalles maravillosos que me han dado el bautismo de pequeñito. Me han llevado a un colegio religioso de los padres jesuitas para que estudiara. Me han llevado a hacer la primera comunión. Mis padres también, mi madre me acuerdo que me llamaba para ir a misa los domingos, y yo me acuerdo cuando tenía 16, 17 años, estaba perdido. Pobre madre mía, pobre madre, cuántas veces me llamaba, hasta 5 o 6 veces me llamaba, Julián, ya que es tarde, vete a la misa. Cuántas veces me insistía. Bendita existencia de una madre con fe que busca el bien de sus hijos. En ella, en esa familia, hemos recibido la educación cristiana. Llevad en nombre nuestro, dice el Papa, llevad en nuestro nombre, en nombre del Papa, a vuestros hogares un saludo especial, una felicitación especial, una bendición especial que lleva el espíritu familiar de la Santa Navidad. Los peregrinos están allí en Roma, han ido a la Basílica de San Pedro a escuchar la audiencia del Papa, pero ya al día siguiente, a los 2 días ya, regresarán a sus ciudades, a sus pueblos, pues transmitan a sus familiares esta bendición especial del Papa. Maravilloso, ¿no? Y finalmente os recomendamos el recuerdo de los pobres. En esta Navidad el Papa San Pablo VI hace una mención especial también a los pobres. Yo aquí en la parroquia pues también tenemos la Cáritas y suelo llamar estos días, tengo ya que empezar a hacerlo, a bienhechores, amigos, que ayudan, entonces se pide, ¿no? Alimentos no perecibles, latas de atún, de arroz, de pasta, de cosas, o panes de Pascua, lo que sea, y la gente trae, gracias a Dios, bienhechores, y entonces
en la Cáritas, unos días antes de la Navidad, pues damos a los pobres que siempre están viniendo, pues les damos algo más, ¿no? De la bolsa, la funda va un poco más grande, es Navidad, entonces que se note este, este entrañable momento. También los pobres, dice el Papa San Pablo VI, acordad los pobres. Jesús dirá, vende tus bienes, dáselo a los pobres y hazte un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme, dice Jesús. Hacer limosna a los pobres. ¿Cuántas veces el Evangelio habla de esto? Los pobres. Cuánta gente indigente, si apenas no tiene a veces ni para comer, se acuestan sin cenar, sin merendar. A veces, cuánta gente que está sin trabajo, gente que está enferma, que la han operado, tiene necesidades. Cuántas necesidades, ¿no? Entonces el Papa San Pablo VI hace una mención especial para los pobres en este tiempo navideño. Yo lo diré también aquí en mi parroquia, en las misas anteriores a la Navidad, lo diré. Si pueden traer la gente que pueda, ¿no? Que traiga algún alimento para dar a los pobres, a la gente que pide, que viene y pide porque están necesitados, ¿no? También alguna vez algunos se pueden mezclar un poco pillo por ahí, que no tiene necesidad y pide, o tiene pocas, sí, también se puede dar algún pillo, ¿no? A uno que se hace pasar de pobre, puede ser. Decía Santo Tomás de Villanueva, un gran arzobispo de Valencia, en España, decía, bueno, darán cuenta a Dios, porque le acusaba a este obispo, usted está dando comida a gente que no lo merece, que no necesita. Y bueno, decía este santo arzobispo, bueno, pues darán cuenta a Dios, ¿eh? Hay que siempre remitir la justicia a Dios. Va a haber un juicio, el juicio universal, donde Cristo, Rey del universo, lo hemos celebrado hace poco, se sentará en su trono de gloria para juzgar a todos los hombres de todas las naciones. Unos a su derecha, las ovejas para el cielo, y los cabritos a la izquierda para el infierno. Hermanos, tenemos que saber que toda injusticia, toda maldad será juzgada, no quedará impune. Dios es juez justo. No pensemos que porque los hombres se engañan y coima a este policía, coima a este no sé qué. Cuidado, que a Dios no se le puede coimar. Y Dios es justo y daremos cuenta ante Dios, ¿no? Bien, continúa el Papa San Pablo VI diciendo, sabemos que este recuerdo, el recuerdo de los pobres, está muy difundido y esto nos llena de gozo. En las parroquias pues existe, en España la Cáritas está haciendo una labor maravillosa. En España, en medio de tanta pobreza que hay, de tanta gente sin trabajo, la Cáritas parroquial en España, en Madrid, en todos sitios, está haciendo una labor inmensa, de dar comida, de dar, asistir, y en todos lados. Nuestro obispo quiere, aquí en Guayaquil, que haya en las parroquias esta Cáritas parroquial para atender a los más pobres, ¿no? A los más necesitados. Claro que también hace falta un poco el control de informarse también a través de una serie de colaboradoras y colaboradores de la Cáritas parroquial, informarse dónde están las verdaderas necesidades, ¿no? Los verdaderos pobres. Recordemos que una de los carismas de la Iglesia hoy, las misioneras de la caridad, herederas, hijas de Santa Teresa de Calcuta, ellas a los 3 votos, pobreza, obediencia y castidad, han añadido uno más, el 4.º voto, que es servir a los pobres más pobres. No servir a los pobres, porque y aquí en Guayaquil, en muchos sitios, en estas zonas pobres, pues casi todos son pobres. No, se trata de servir a los pobres más pobres. Este es un 4.º voto que hacen las misioneras de la caridad, las hijas de Santa Teresa de Calcuta. Bien, continúa el Papa diciendo, la caridad navideña es todavía una prueba de bondad cristiana y de civilización. La caridad navideña. Aquí también, yo todos los años, pues lo hago durante todo el año, la Cáritas, pero especialmente
en este tiempo navideño el corazón del cristiano se pone más sensible, ¿no? Entonces toco a las puertas de algunos bienhechores, amigos, gente que están bien económicamente también, y les pido colaboren con la Cáritas y traen sacos de esto, del otro, para, en atención a los pobres más pobres. Esto dice el Papa, en este tiempo navideño se aumenta esta sensibilidad de la caridad, del amor a los pobres. Y es lógico, porque Cristo se hizo pobre, dice San Pablo. Conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por nosotros se hizo pobre, para que nosotros nos enriqueciéramos con su pobreza. Siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros lleguemos a ser ricos, ricos en la fe. Es lo que decíamos antes. El misterio de la Navidad, en ese verbo envolver. El Hijo de Dios envuelto en pañales, envolver, envuelto en pañales en el pesebre de Belén. Y cerquita, los pastores son envueltos, envolver, envueltos en la gloria, en la luz de Dios. Es el misterio de la Navidad. Dios que se hace pobre para que el hombre pobre llegue a ser rico, rico en la fe. Dios se hace hombre para que el hombre llegue a ser Dios. Es el misterio enorme de la Navidad, que tenemos que entenderlo y vivirlo sobre todo en la fe. Dios se hace hombre para que yo llegue a ser Dios, en la fe y la caridad, más que los regalos, no quedarnos en la Navidad, dice el Papa, en el aspecto de regalos y cosas profanas que se han hecho, se han puesto de moda, sino que recuperemos lo esencial, la fe y la caridad. Y que adoremos como los pastores, como San José y la Virgen, como el anciano Simeón, como la anciana Ana, como los Reyes Magos, que adoran a este Dios hecho hombre en un pesebre por amor a nosotros. Entonces, el corazón de la Navidad, la fe y la caridad. No solamente los regalitos y estas cosas, que está bien, y que se haga en un ambiente hogareño, de familia, comer juntos. La cena de Navidad es muy famosa, ¿no? Aquí, en Guayaquil, en todo el mundo. La cena navideña, ¿no? El pavo, es famoso el pavo. Bueno, y los que no puedan comer pavo, pues comen chanchito o comen pollo, pero es famosa, la cena de Navidad, ¿no? El turrón, en España está también el turrón navideño, los mantecados, las tortas navideñas, los cordiales en mi tierra, en Murcia, tantas cosas que nos recuerdan que estamos en Navidad, que nos recuerdan la Navidad. El anisado, un licor suave, ¿no? Dulce, muy, muy bueno. Son cosas, elementos, en su justa medida, no en la borrachera, hermanos, pero sí en la alegría de estas fiestas navideñas hogareñas, en familia. Continúa el Papa diciendo, también vosotros, en el día en que adoramos al Señor, hecho pobre por nuestro amor, os acordaréis con solicitud espontánea y gentil de aquellos que tienen necesidad de ayuda, de los pobres, en estos días en que adoramos al Señor, la adoración, muy importante en todo el Evangelio, la adoración. El ciego curado se postra, adora a Jesús. Jesús calma la tormenta en el mar y los apóstoles se ponen de rodillas y lo adoran. Tú eres el Hijo de Dios. Santo Tomás cree que Cristo ha resucitado cuando lo ve y dice, Señor mío y Dios mío, lo adora como Dios. Los pastores se ponen de rodillas y le ofrecen su regalo, oro, incienso y mirra, y lo adoran. Es muy importante la adoración. Llega la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La adoración. Está todo traspasado el Evangelio por la adoración. Es importante, hay que recuperarla. La adoración al Santísimo, los jueves eucarísticos, etcétera, la adoración. Como hacen los magos, los pastores, que adoran a ese niño, que es Dios. Por eso le ofrecen oro, incienso, el rey, mirra, amarga, porque va a sufrir la pasión. Oro, incienso y mirra. Oro como rey, incienso como Dios, mirra, porque va a sufrir la pasión y muerte.
Bien, continúa el Papa, ya estamos acabando, unos minutos más. Estamos acabando también esta audiencia del Papa. Dice San Pablo VI, las necesidades son muchas y no tendréis que cansaros mucho en encontraros con los que tenéis cerca, con los pobres, ¿eh? Pues son muchas las necesidades y pobres hay por todos lados. Lo dirá Jesús, pobres siempre tendréis con vosotros. Le podéis hacer bien siempre, porque se escandalizaron los discípulos, sobre todo Judas. Son las llamadas economías de Judas. ¿Por qué ese despilfarro? Esa mujer que derrama un frasco de nardo puro en la cabeza y en los pies de Jesús, ¿por qué ese despilfarro? Se podía haber vendido por 300 denarios para ayudar a los pobres. Estas son las economías de Judas. Y Jesús dice, no, ¿por qué? ¿Por qué hacéis eso? ¿Por qué le criticáis? Dejadlo. ¿Por qué le criticáis? Dejadlo. ¿Por qué? Porque ha hecho una buena obra. Pobres siempre tendréis con vosotros. Siempre los tendréis. Y le podéis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Bueno. Paciencia. Estaba grabando el programa y empecé a oler quemado. Entonces fui a la cocina y quité la olla, se estaba quemando. Pero bueno, bendito sea Dios, que podemos explicar estas cosas. Aunque se queme un poco la comida, ¿qué más da? Somos humanos, no somos perfectos. Perdón por este resumen. Me tengo que ir a la cocina corriendo. Pero sigamos, ya estamos acabando esta audiencia del Papa San Pablo VI. Y dice así, que las necesidades son muchas y no tendréis que cansaros mucho en encontrar con los pobres que tenéis cerca, a vuestra puerta, ya lo dijo Jesús, pobres siempre tendréis con vosotros, le podéis hacer bien cuando queráis. Ya desde ahora, dice el Papa, os alabamos por la caridad que sin duda en la Navidad practicaréis. El Papa felicita, alaba las almas generosas que en esta Navidad van a practicar el bien con los pobres. El Papa les felicita, les alaba. Muy bien, felicidades. Y sumamos dos recomendaciones complementarias a la principal. Bueno, vamos a escuchar. El Papa nos recomienda también esta Navidad que nos acordemos de que sea una fiesta hogareña, fiesta religiosa, en torno al pesebre, el nacimiento, los villancicos, etc. Nos recomienda también a los pobres que nos acordemos. Y dos recomendaciones complementarias. Vamos a ver qué dice el Papa. ¿Cuáles son estas dos recomendaciones? Primera, que vuestra caridad lleve consigo algún sacrificio, alguna renuncia y tenga esta forma el mérito y el valor de las cosas que cuestan. Claro, a todos nos cuesta desprendernos del dinero y comprar alimentos para los pobres, renunciar a algo, a un sacrificio. Claro, el Papa dice que unamos también el sacrificio, o sea, la renuncia a los bienes, desprendimiento que tenemos que hacer. Y lo último, la segunda es, también realizar vuestras obras de caridad por amor al Señor. Qué bonito, ¿no? Si Él se hizo rico, siendo rico, se hizo pobre por mí para salvarme, yo también puedo hacer las obras por amor al Señor, por amor al que tanto me amó, que murió por mí. Este es el motivo que le da una dignidad superior y un título para la recompensa divina. Así acaba el Papa. La audiencia preciosa en torno a la Navidad. Bien, la última recomendación del Papa, que lo hagas por amor al Señor. Porque dice San Juan, Dios nos amó primero. Él fue el primero que nos amó. Él fue el primero que se hizo hombre, siendo rico, se hizo pobre por ti, para llevarte al cielo, para darte la vida eterna, para darte el Espíritu Santo. Pues imítalo un poquito. Ya sabemos que todas nuestras generosidades son tacañería comparado con lo que Cristo ha dado por ti y por mí. Todo lo que nosotros podamos dar, si damos una funda de comida, de alimentos no perecibles a pobres, todo esto que hacemos son tacañerías comparadas
con lo que Dios dio por ti. En la cruz dio hasta la última gota de su sangre. Pero Padre, ¿por qué me hablas de la Pascua si estamos en la Navidad? Porque repetimos, la Navidad no se puede separar de la Pascua. La Pascua no se puede separar de la Navidad. Es un único el misterio de Cristo, único el misterio de Cristo, que por amor a ti se hizo hombre, por amor a nosotros, y fue envuelto en pañales, para que nosotros, representados en los pastores, seamos envueltos en la luz, en la gloria de Dios. Dios se hace hombre para que el hombre llegue a ser Dios. Entonces, hagámoslo todo teniendo de fondo esta maravilla. Y esperemos que ahora, después del programa, pues ponga algún villancico que nos recuerde este tiempo precioso de la Navidad. Dios se hace hombre para que el hombre llegue a ser Dios. No hay amor más grande. No viene Dios a regalarnos una herencia de $2000, de una parcela allá en el campo que hemos heredado los padres. No viene Dios a traernos cosas materiales. Dios viene a hacerte el mayor regalo del mundo, a hacerte Dios, a hacerte semejante a Él. Por tanto, adorémosle y creamos en esta maravilla. Pues bien, feliz Navidad a todos, feliz Adviento, todavía estamos en Adviento, esperando la venida del Señor. Que así sea. La paz a todos.